Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Este video no va a ser una clase como tal, de por sí en este canal, ¿cuál lo es? Vamos a meternos o sumergirnos más en la parte cultural e historia de esta celebración, y así aprender vocabulario nuevo y reforzar el que ya tenemos, además de aprender algo de cultura e historia, pero si lo ven que sea bajo su propio riesgo, ya que puede que aprendan más de lo que esperan. Bueno, comencemos con la historia. A long time ago, in Ireland and Scotland, the Celts celebrated Samhain. Perfecto, comencemos con la frase a long time ago. Un largo tiempo hace. Hmm, la verdad no suena mal y hasta poético se escucha. Pero como ya sabemos, la traducción es lo que menos importa. Lo importante es la idea y el uso. Entonces, a long time ago nos da la idea de hace mucho tiempo o hace un largo tiempo. Sería como decir hace mucho, mucho tiempo. Ago se utiliza para indicar cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió un evento en el pasado. Siempre se usa con tiempos verbales en pasado simple y se coloca después de una expresión de tiempo. En este caso, un largo tiempo. Mucho, mucho tiempo. En una frase como I saw her 2 days ago, la vi hace 2 días, aquí vemos todas las cláusulas. Siempre se usa con tiempos verbales en pasado simple, se coloca después de una expresión de tiempo, 2 days ago en este caso, y nos indica cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió un evento en el pasado, hace 2 días. Continuando con la historia, en Ireland and Scotland, en Irlanda y Escocia, the Celts celebrated Samhain. Celebrated, celebraban. El pasado y participio pasado de celebrate. Hace mucho tiempo en Irlanda y Escocia, los celtas celebraban Samhain. Ahora, algunas preguntas que pueden surgir en esta pequeña oración son, primero, ¿quiénes eran los celtas? Obviamente, resumiendo porque su historia abarca mucho, pero al menos vamos a ver lo necesario para entender el contexto de la historia. Si no, sería como ver una novela o serie a media temporada, no entenderíamos nada de lo que se habla. En pocas palabras, los celtas eran un conjunto de tribus europeas con una cultura, idioma y artes comunes, conocidos por ser guerreros, hábiles con el hierro y por tener una clase sacerdotal llamada los druidas, lo que nos abre la puerta a su religión, que es lo que nos interesa para la historia. En pocas palabras, ya entendimos que su clase sacerdotal eran los druidas, intelectuales y consejeros de los celtas. Se encargaban de los rituales, la educación, la medicina y la ley. Pero ojo, al ser formado por tribus, cada tribu tenía su propio jefe guerrero o rey de la tribu, que sería como un alcalde municipal de cada tribu, para verlo un poco desde el ámbito actual, ya que no tenían un gobierno unificado, es decir, no había un presidente que unificara todas las tribus y gobernara sobre ellas. Este era por lo general el mejor guerrero de la tribu. Pero volviendo a la religión, eran politeístas, es decir, veneraban varios dioses, donde cada dios, diosa o dioses en conjunto tenían un rol principal, como un dios de la guerra, un dios del amor, un dios del sol o un dios de la agricultura. En realidad, a veces hasta más de un dios, y en ocasiones asociado, por ejemplo, a la guerra, pero también a la sexualidad. Por ejemplo, Morrigan, una diosa irlandesa asociada con la guerra, el destino y la muerte, pero también con la renovación y la sexualidad. De hecho, para mí es de las más fascinantes, pero cada dios tenía su atractivo. Los celtas, los griegos, los romanos y los egipcios son ejemplos históricos de culturas politeístas. Los celtas no tenían templos enormes donde veneraran a sus dioses. En su lugar eran lugares sagrados en la naturaleza, lagos, ríos o fuentes considerados portales al otro mundo, el mundo de los espíritus. Por ejemplo, bosques sagrados o Nemetón, que era el lugar donde se realizaban ceremonias y se creía que residían los espíritus. Creían en una existencia después de la muerte, a menudo en una especie de mundo o tierra de jóvenes,
donde se viviría una vida ideal. Pero su creencia en la reencarnación era central. Con esta base podemos avanzar. Su calendario estaba marcado por 4 grandes festivales que celebraban el ciclo de las estaciones. El 1 de febrero, una fiesta de purificación y fertilidad, que celebraba el despertar de la primavera. El 1 de mayo celebraba el retorno de la vida y el inicio del verano. El 1 de agosto, una fiesta de la cosecha, y la que nos interesa, Samhain. Pero ¿qué tal si continuamos un poco en inglés? It was the end of the summer and start of winter. It was era, en este caso usamos it para hacer referencia a Samhain, ya que es la última idea expresada. The end of the summer, el final del verano. Summer, verano. The end of se refiere al final de algo específico, un objeto, un periodo de tiempo, un evento, etc. Lo digo porque ya habíamos visto in the end y at the end, recordando que aquí se menciona esta palabra como the, por estar seguido de un sonido vocálico. The end of, ya dijimos, se refiere al final de algo específico. The end of the day, el final del día. The end of the movie, el final de la película. The end of the year, el final del año. Es decir, se enfoca en el final de algo, en el objeto o esa parte como tal. Si lo acompañamos con at, nos referimos al lugar o momento donde algo sucede. Digamos que le agregamos un en de español. Es decir, no es lo mismo at the end of the movie, en el final de la película, que the end of the movie, el final de la película. Y in the end se refiere totalmente a otra cosa, no tiene nada que ver con lugar o tiempo. Nos da la idea de al final, finalmente, después de todo, en conclusión, va más por ese lado. Se usa, por ejemplo, después de dudar, tener problemas o al tomar alguna decisión y llegar a una conclusión. We weren't sure what to do, but in the end, we went to the beach. No estábamos seguros de qué hacer, pero al final, finalmente, después de todo, en conclusión, fuimos a la playa. Ya superado esto, it was the end of the summer and the start of winter, era el final del verano y el inicio del invierno. Depende de qué parte del planeta vivas, tienes estas 2 estaciones o 2 adicionales, que serían spring, primavera, y autumn o fall, que sería otoño. ¿Por qué 2 palabras para otoño? Porque es Halloween y quiero asustarlos. No se crean. Autumn es la palabra oficial, es decir, donde la digas te van a entender. Pero en inglés americano se utiliza más comúnmente fall. Pero fall no es caer. Wow, hasta los fantasmas quieren aprender. Ah, esa no se la veían venir. Bueno, y sí, fall es caer. Precisamente de ahí viene su nombre. Fall of the leaf, caída de las hojas. Básicamente describe lo que pasa en los árboles en esta estación. Con el tiempo, el inglés va evolucionando, que no es más que una palabra bonita para decir que les dio flojera decir toda la palabra, y se quedó únicamente en fall. Y no se hagan, ustedes también dicen refri en vez de refrigerador o tele en vez de televisor. ¿No es así? O si no, es mi gringo interior que quiere fluir, no sé. Pero por ahí anda la cosa. Bueno, ¿querían aprender algo nuevo? Aquí están las estaciones del año. Spring, primavera, summer, verano, fall, otoño, que nos vamos a quedar con esta por flojera, y winter, que sería invierno. Continuando, they believed that on this night spirits could visit the world of the living. They believed, ellos creían, that on this night, que en esta noche, spirits could, los espíritus podían, visit the world of the living, visitar el mundo de los vivos. Ellos creían que esa noche los espíritus podían visitar el mundo de los vivos. Preguntas. ¿Por qué that si qué es what? Y that es eso. Si aún asocian what como un qué normal.
¿Y por qué usamos living? Vamos con la primera. ¿Por qué that se usa para conectar dos ideas en una sola oración? Veamos. I think that you're right. Aquí tenemos dos oraciones sencillas. I think en presente simple y you're right en presente continuo. Yo creo o yo pienso, estás en lo correcto. Tienes razón. Aquí usamos that para conectar ambas oraciones. Yo creo que estás en lo correcto. Ahora, si quieren sonar más formal y correctos como un libro, lo van a usar siempre después de un verbo como decir, pensar, saber, creer, explicar, etc. Por ahí anda. Es decir, después de say, think, know, believe, explain, help, mean, remember, tell, y creo que por ahí anda. Esto formaría oraciones como creo que, pienso que, espero que, y así sustantivamente, decía un amigo. También cuando sí introduces una explicación o importancia. Por ejemplo, it is important that you study. Es importante que estudies. Ahora volvamos un momento a la primera. I think that you're right. Puede que la veas sin este that. I think you're right. I think you're right. ¿Y está mal? No. Simplemente no sonarás como un libro. En inglés hablado sí se suele omitir en la primera cláusula. En la primera cláusula. En la explicación que ya les di. Como ya se las di y sé que están apuntando, entonces no la voy a repetir. Pero nunca se omite cuando el sentido se puede confundir. The problem is, he never listens puede ser un buen ejemplo. El problema es, él nunca escucha. Suena raro y confuso. Y sé que dirán, pero I think you're right. Yo pienso tienes razón o yo pienso estás correcto. También suena confuso. Sí, pero en español, porque la estás traduciendo. Estás pensando en español para hablar en inglés. Y en español nunca omitimos el qué. Si quieren evitar eso, les doy 3 tips. Punto número 1. Perdón por eso, pero siempre quise saber qué sentía Adal Ramones al hacer eso. Y si no entendieron la referencia, están muy jóvenes o muy viejos. Bueno, como sea. El primero, ya lo dije en la cláusula 1, que ya apuntaron y volvieron a revisar en el ejemplo anterior. El segundo, solo es obligatorio en estructuras fijas o cuando se necesita claridad. Algunas estructuras fijas pueden ser the reason is that, la razón es que, the fact is that, el hecho es que, it's just that, es solo que. Y el punto número 3, úsenlo siempre mientras se acostumbran a saber dónde sí y dónde no lo usan los hablantes nativos. Y un extra que tal vez les ayude, después de un to be, si lo que viene es un sujeto más verbo, casi siempre necesitas that. Obviamente, si lleva la idea de que. Si lo que viene es solo un adjetivo, sustantivo o frase corta, no lleva that. Ahora la segunda pregunta. ¿Por qué usamos living? Porque como vimos en el capítulo anterior, la terminación ing también la usamos como un sustantivo. En este caso es un sustantivo colectivo, es decir, para nombrar un grupo de personas con una característica común. The living, los vivos. Su contraparte, the dead, los muertos. Para los celtas el año se dividía en dos mitades, la de la luz, el verano, y la de la oscuridad, el invierno. Samhain, que se celebraba el 31 de octubre, marcaba el final de la cosecha, el final del verano y el comienzo de la mitad oscura del año. Este era su año nuevo. Esta transición no era solo un cambio de estación. Los celtas creían que durante la noche de Samhain, la barrera entre el mundo de los vivos y el otro mundo, el reino de los muertos y las deidades, se volvía extremadamente delgado. Esto permitía que los espíritus de los muertos, así como los duendes y hadas, cruzaran al mundo de los mortales. To protect
themselves, they lit big bonfires and wore masks so the spirits would not know who they were. Ok, desglosemos esta oración. To protect, es decir, con el to y su terminación ar, ir, pero es un infinitivo de propósito, lo cual vimos con to en el capítulo pasado. Aquí to nos da la idea de propósito o el por qué se hacía algo y podríamos traducirlo como para. Entonces, para protegerse, ¿quiénes? Themselves. Es un pronombre reflectivo. Creo que ya lo habíamos visto en la primera temporada, pero si no, no importa. Repasemos por si acaso. Cada pronombre personal, como I, he, she, you, they, we, it, tiene su pronombre reflexivo. Reflexivo. No sé si dije reflectivo en el pasado. Bueno, no importa. Pero es reflexivo. Que a mí se me cruza. Bueno, los singulares terminan en self, los plurales terminan en selves. Y serán los siguientes. En este caso sí hacemos distinción cuando you es singular o plural, que a la larga se escucha muy similar a la hora de hablar. Ahora, ¿cuándo se usan? Cuando una persona o cosa hace una acción y a la vez la recibe. Es decir, es tanto el sujeto como el objeto. Por ejemplo, podemos decir, te vi en el espejo. I saw you in the mirror. Tenemos un sujeto, yo, que es el que ve, ¿a quién? A ti, que sería el objeto, you. Ahora, ¿cómo diríamos, me vi en el espejo? Fácil, cambio el objeto. I saw my in the mirror. Vi a mí en el espejo. Casi. Aquí es donde entra myself, ocupando este lugar. Vi a mí mismo en el espejo, o sea, me vi a mí en el espejo. También lo usamos para enfatizar que alguien hizo algo por sí mismo, sin ayuda de nadie. I will do it myself. Lo haré por mí mismo. O por ejemplo, a Juan le pregunta a su mamá, Did you wash the dishes? ¿Lavaste los platos? Y Juan contesta, Yes, I did. Sí, lo hice. Es un sí simple y directo, como decir en sí, hecho. Es la respuesta a una pregunta de sí y no. No da más información, solo confirma que la acción se realizó por ti. Hasta ahí. Ahora, si su mamá le dice, Did you have help with the dishes? ¿Tuviste ayuda con los platos? Aquí es donde Juan contesta con todo el orgullo. No, I did it myself. No, lo hice por mí mismo. Con todo esto claro, y si no, no se preocupen, que seguiremos viéndolo en el futuro. Igual recuerden que las clases son progresivas y seguimos tocando todos los temas que ya vimos. Continuando con la oración principal, to protect themselves, para protegerse ellos mismos. They lit big bonfires and wore masks. Ellos, lit, pasado y participio pasado del verbo light, encender o prender. Ellos prendían o encendían big, grandes, bonfires, hogueras. Wore, pasado de wear, que sería usar pero de llevar puesto algo. En este caso, masks, máscaras. Ahora, esta segunda parte nos explica el por qué hacían eso, de qué se protegían. Veamos. So the spirits would not know who they were. So, aquí nos da la idea de para qué, con el fin de, o así, introduciendo el fin o el resultado. Entonces, ¿usaban máscaras para qué? ¿Con el fin de qué? O así, the spirits, los espíritus, would not know, no saben, y el would nos agrega la terminación ia, o más precisamente transforma el now a una forma condicional. No sabrían. Who they were. Quiénes ellos eran o quiénes eran ellos. Entonces quedaría, para protegerse, encendían grandes hogueras y usaban máscaras para que los espíritus no supieran quiénes eran. Para los celtas,
Era una noche de magia y peligro, lo que dio lugar a rituales muy específicos. Encendían grandes hogueras consideradas sagradas en las colinas. Estas tenían un doble propósito: purificar la tierra y ahuyentar a los espíritus malévolos. Se creía que el fuego también ayudaba a guiar a los espíritus de los ancestros para que encontraran el camino a casa. Además dejaban comida y bebida en sus puertas como ofrenda para los espíritus, especialmente para sus ancestros, para que se sintieran bienvenidos y no causaran daño. Para protegerse de los espíritus malignos, se disfrazaban con máscaras, creadas de pieles y cabezas de animales, buscando confundir a los entes para que no los reconocieran como humanos. Y como todo esto ya creaba una atmósfera de cercanía con los espíritus, era una noche ideal para la adivinación sobre el futuro, el matrimonio o la fortuna, ya que se consideraba que el velo entre los mundos también les permitía un mejor acceso a la sabiduría sobrenatural. Many years later, Christianity arrived. The church made All Saints' Day on November 1st. In Old English, it was called All Hallows Day. Veamos. Many years later. Many, ya lo vimos en la primera temporada junto con How Many y How Much. Y quiere decir o nos da la idea de muchos. Years, años. Later, nos cansamos en la primera temporada de verlo y seguimos viéndolo. Y quiere decir después o más tarde. Entonces, muchos años después. Christianity, sustantivo o nombre que se le da a algo. En este caso, el cristianismo. Arrived, llegó. The church made All Saints' Day. The church, la iglesia. Made, el pasado de make, hacer. Pero como ya sabemos, una palabra puede tener muchas ideas asociadas. Y las vamos viendo según van apareciendo. En este caso, made no quiere decir crear o fabricar algo. Aquí se usa para hablar de la idea de establecer una celebración. ¿Cuál celebración? All Saints' Day, el Día de Todos los Santos. ¿Qué día? On November 1st, el 1 de noviembre. Esto lo vimos algunos capítulos atrás. In Old English, it was called All Hallows Day. In Old English, en inglés viejo, en inglés antiguo, it was called, era llamado, ¿qué era llamado? It, que sería la referencia a All Saints Day. ¿Qué quiere decir Día de Todos los Santos? Hallows es una palabra antigua que se usaba para santo, consagrado o sagrado. Hoy en día es más común saint. Entonces, la idea completa sería muchos años después llegó el cristianismo. La iglesia estableció el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. En inglés antiguo se llamaba All Hallows Day. Lo vamos a dejar en inglés porque perdería la gracia en español. The night before was called All Hallows Eve. Over time changed to All Hallows Eve. Halloween, Halloween. The night before, la noche antes, es decir, la noche anterior. Was called, era llamada o fue llamada. All Hallows Eve, All Hallows, todos los santos, Eve, víspera. La víspera de todos los santos. Over ya lo veremos a profundidad en el capítulo siguiente, que por cierto, también veremos lo de el to con propósito que mencioné antes, que lo vimos en el capítulo pasado, fue un error, mi culpa, mía culpa, es en el siguiente capítulo. Es que como este capítulo en teoría no iba a existir porque no lo tenía pensado, entonces estoy viviendo en pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Pero bueno, en pocas palabras, over quiere decir o nos da la idea de encima de algo, pero con la idea de movimiento. Esto lo veremos mejor en el siguiente capítulo, pero para que se entienda la idea que quiero expresar, en este caso, imagina el tiempo pasando por encima. Yo sé que a algunos les sonará tonto, pero es la idea, que lo veas tan tonto que te lo aprendas. Confíen en mí. Como le dijo Aladín a Jazmín, ¿confías en mí? Entonces si les digo que imaginen el tiempo pasando por encima de X, ¿qué imaginan? ¿Qué traducción se forma en sus mentes? Con el pasar del tiempo o con el tiempo, over time.
The name changed to. El nombre cambió a All Hallows Eve, Halloween, Halloween. Sería raro traducirlo porque todos quieren decir lo mismo. Víspera de Todos los Santos. Como lo vimos, en las estaciones les da flojera decir la palabra completa. When Halloween came to America, children began to ask for candy, trick or treat. When Halloween came to America, cuando Halloween vino o llegó a América, came pasado de come, venir, to, de dirección, a dónde llegó, children, niños, el plural de child. Ambos se refieren a un niño o niña y se puede usar tanto para cualquier niño o niña en general como para los hijos propios. Began, el pasado simple del verbo begin, comenzar. To ask, preguntar, pero la combinación ask for cambia su idea un poco a preguntar con la idea de solicitar, reclamar o demandar algo. Te doy un ejemplo para formar la idea. O veamos un ejemplo para formar la idea. Imagina que vas por media ciudad capital y se acerca una persona. Si tienes suerte, te dice, ¿tienes un peso o tienes un dólar? Caminas y te pregunto, ¿qué hacía ese tipo? ¿Qué contestarías? ¿Me preguntó si tenía un dólar? No. Generalmente sabemos que nos está preguntando con la intención de que le demos el dólar. Es decir, está solicitando, reclamando o demandando que le demos un dólar con la intención de recibir y no necesariamente algo que vaya a devolver. ¿Por qué dije si topas con suerte? Porque si no tienes suerte, te lo quitan y listo. Ahí nadie pregunta nada. Pero bueno, en base a esa idea, entendamos la definición de ask for. She asked for water. Ella preguntó con la intención de recibir agua. O más simplificado, ella pidió agua. Ojo, también sirve con personas. I asked for a doctor for my dad. Pregunté con la intención de recibir o solicitar un doctor para mi papá. O pedí un doctor para mi papá. Ya ustedes verán si tienen la intención de devolverlo después. Es broma, obviamente. Señoras o señores. Aquí cortamos parejo. Bueno, creo que se entiende la idea. Ask for, preguntar con intención de solicitar, reclamar, demandar algo o simplemente pedir. La idea es que entiendan todo el trasfondo que hay detrás de la palabra y se formen una idea. De nada sirve que les diga, es pedir y listo. Entonces, to ask for candy, pedir dulces o caramelos. Candy es un sustantivo no contable, es decir, funciona tanto con un solo dulce o varios caramelos. Trick or treat. Imagino que ya saben que quiere decir truco o trato, pero ¿cuál es su idea central? Trick, que sería truco, se puede usar para trucos de magia, por ejemplo, that card trick was amazing. Ese truco de cartas fue increíble. That card trick was amazing. Pero este no es el que estamos buscando. También para trucos con el balón. En el fútbol, como hacerle un túnel a tu contrario, podría decir qué buen truco o qué buena jugada. The player used a clever trick to win. El jugador usó una jugada ingeniosa para ganar. Aquí podría ser jugada, truco o maniobra. Y no solo en el fútbol, cada cosa tiene sus trucos. The trick to learning English is practice. El truco para aprender inglés es practicar, pero esta tampoco es la que estamos buscando. También se usa para engaños. He tricked me into buying it. Me engañó para que lo comprara. Si vemos la idea, sería algo así como me truqueó. No sé si existe esa palabra, pero si no, ya la inventamos. Into quiere decir entrar en un lugar, y ya veremos esta definición en el siguiente capítulo. Así que no se lo pierdan, que viene cargado de mucha información. Bueno, en este caso muchos te dirán, buy into, simplemente, y no tiene traducción. Veamos si es cierto. He, él, tricked, truqueó o engañó. ¿A quién? A mí. Hasta aquí no lo ocupamos. Buying funciona como sustantivo nombre para algo. En este caso, comprar. Y it, lo que sea de lo que estemos hablando que compramos. Entonces, into, mm, into, pues sí, no tienes traducción. Entonces, ¿para qué lo usamos? Mm, Porque todos lo usan. No, dirían nuestras madres, si todos se tiran de un puente, usted va y se tira detrás, mijo. Pues no,
Into en este caso no tiene traducción visual, porque así no hablamos en español, como seguramente casi nadie hubiera entendido cuando dije truqué, pero cuando dije lo entendieron al vuelo, o sea, de una vez. ¿Por qué? Porque fue más metafórico, más una idea asociada que todos entendimos. En este caso, into, en la idea sería algo así como él me engañó metiéndome o haciéndome entrar en su engaño para comprarlo. ¿Tiene traducción? No. ¿Es importante para la idea central? Sí, y mucho. Pero tampoco es el que estamos buscando. El que sí buscamos es cuando lo usamos para hablar de una broma o travesura. The kids played the trick on their teacher. Los niños jugaron una broma o truquearon sobre su profesor. Mm, Bueno, creo que la idea se entiende aunque sonara raro. Pero podemos mejorarlo. Con los niños aquí podríamos decir jugaron o hicieron una broma a su profesor. Porque usamos play y no make o do para hicieron. Porque en inglés el verbo play se asocia con juegos, bromas, actuaciones y cosas divertidas. Play games, jugar juegos. Play guitar, jugar guitarra o tocar guitarra. He appears in the play, él aparece en la obra. ¿Por qué play? Porque es como jugar. Es vestirse y actuar de personajes. Es divertido. Recuerden que aprender inglés no es memorizar palabras. Muchas personas pueden saber muchas palabras, pero no entender su uso, o las utilizan como si fuera español. Y como siempre digo, un idioma nuevo es un mundo nuevo o un nuevo mundo, y hay que aprender a entenderlo. Así que si alguna de las traducciones te suenan tontas, es que están pensadas en español. Así que formamos la idea, no traducciones. La traducción se la forman ustedes a través de la idea. A trick, un truco, que ya entendimos es una broma juguetona. Aquí el nos sirve para introducir la persona sobre la que recae la acción, en este caso el profesor. Entonces, ¿por qué se traduce como a en español? Porque al igual que todo idioma que traduzcamos, necesitamos adaptar la idea de las palabras a cómo sonaría más natural en español. En este caso, ya lo he dicho antes, no quiere decir que la palabra play es jugar, tocar u obra. Play quiere decir play, es simplemente una palabra. Lo que importa son las ideas con las que asociamos esa palabra. ¿Por qué a muchas personas les cuesta el inglés? Esto es, según lo que yo he visto. No es que sean más tontos, para nada. Yo tengo un dicho que es, la constancia vence cualquier estupidez. Cualquier cosa en la vida que quieras lograr, lo puedes hacer si eres constante. Entonces, una de las razones es la constancia. La otra es que si eres una persona muy observadora, perfeccionista, curiosa y no te conformas con explicaciones simples, normalmente esas personas tienden a abandonar el inglés porque les da vergüenza preguntar cosas como ¿por qué on se traduce como a? Si on es sobre o encima de algo. Todos funcionamos distinto, pero el sistema está hecho en base al montón para las personas a las que les dicen brinquen y brincan, sin antes preguntar ¿para qué? Imaginemos que tenemos un recipiente de vidrio y estamos intentando traducir en inglés, pero desde cero. Somos los primeros en hacerlo. Y escuchamos la palabra play y observamos, I'm gonna play soccer, y se ve una persona que se va a jugar fútbol. Asociamos que play soccer es jugar fútbol. Entonces colocamos en el recipiente la palabra play y metemos adentro toda la idea que tenemos en español de jugar. Ya le asocié toda la idea de jugar que tenemos en español a la palabra play. Y si después dicen, I'm gonna play guitar, y lo ves tocar guitarra, dices, también quiere decir tocar. Agarres el papelito de tocar y lo metes dentro del recipiente de play. Muy probablemente esa persona después diga algo como, I'm gonna play the door, para decir voy a tocar la puerta. Y aquí empiezan las confusiones. Lo ideal es que en vez de meter la idea que tenemos en español dentro del frasco para ahorrar tiempo, que a la larga no es así, deberíamos ingresar nuevas ideas, nuevas formas de ver esa palabra. No traducciones, sino ideas. Bueno, mucha inspiración por hoy. Continuando, ya definimos trick. Ahora veamos trick, que normalmente traducimos como trato, pero no de
trato hecho para cerrar un negocio. Puede ser trato de tratar a una persona. She treated me with respect. Ella me trató con respeto. Pero como es obvio, esta no es la definición ni el uso que estamos buscando. También lo usamos para hablar de tratar médicamente. The doctor treated his injury. El doctor trató su lesión. Para acercarnos un poco más a la definición que buscamos, también se utiliza cuando invitas algo a alguien. I'll treat you to dinner tonight. Como siempre hay tiempo para algo más, I'll, que puede ser un poco difícil, al hablar un poco rápido, lo podemos decir como I'll o aún más corto como all. En treat you tenemos la combinación de Y, que puede sonar similar a una CH. Treat you, treat you. Y el tú siguiente, al estar la T en medio de dos sonidos vocálicos, sonará similar a una R suave en español. Esto ya lo sabemos. Ru, ru. Pero la U la transformamos a un schwa y suena ra, ra. Todo junto. I'll treat you to dinner tonight. I'll treat you to dinner tonight. Pero esta tampoco es la idea que buscamos, ya que la idea que buscamos en español no sería trato. Veamos la idea. Tienes una mascota y la entrenas. Cada vez que hace algo que quieres, siéntate. Y se sienta, le das una croqueta de premio, por ejemplo. Esa croqueta es el trato que estamos buscando, ese premio por hacer algo. Por ejemplo, tienes un niño y empieza, papi, papi, no quiero caminar, papi, papi. Y le dices, vamos, si caminas hasta la casa, te doy un caramelo. El niño camina y recibe su trato, o caramelo, en este caso. Este es el trato que estamos buscando. The dog got a treat for sitting. El perro recibió un premio, una croqueta, un pavo entero, una chuleta, lo que sea que le des, por sentarse. Entonces, la idea central de truco o trato es me das un premio o te juego una broma, o dulce o broma. Today, Halloween is a night of customs, candy, and fun. Hoy Halloween es una noche de disfraces, dulces y diversión. Today, Halloween is a night of customs, candy, and fun. Es así como aquella antigua tradición celta se fue transformando con el tiempo. Primeramente, el cambio de nombre. El cristianismo, en su expansión, trató de reemplazar o asimilar las festividades paganas. La iglesia estableció el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. La noche anterior, la víspera de Todos los Santos. Se conocía en inglés como All Hallows Eve, que con el tiempo se acortó a Halloween. En la década de 1840, la gran hambruna irlandesa provocó que millones de irlandeses emigraran a Estados Unidos en busca de una nueva vida. Estos inmigrantes llevaron consigo sus costumbres y tradiciones culturales, entre ellas la celebración de Halloween. Ya en Estados Unidos, las costumbres de los inmigrantes irlandeses y escoceses se mezclaron con la de los grupos culturales, así como con las tradiciones de las fechas festivas, como la cosecha, que ya existía. Esto ayudó a que la celebración fuera más popular. La tradición de vestirse con pieles y cabezas de animales para ahuyentar a los espíritus se transformó en una noche de magia donde disfrutas disfrazarte de tu personaje favorito. Truco o trato puede tener su origen en dos prácticas. Una es la de dejar ofrendas para los espíritus y la otra es la de ir de casa en casa pidiendo comida o limosna, lo que se hacía a cambio de oraciones por los difuntos. Y las calabazas que vemos en todas las decoraciones vienen de los inmigrantes irlandeses que tallaban nabos y patatas con rostros para ahuyentar a los espíritus, inspirados por la leyenda de Stingy Jack. Jack, un hombre irlandés, granjero o herrero, bebedor, astuto, embaucador, agresivo, avaro y con mala reputación, quien no con todo ese currículum, lo que le otorgó el nombre de Stingy Jack, el tacaño Jack o Jack el tacaño. Se cuenta que nadie estaba a salvo de sus estafas y engaños, y tanta fue la reputación que llegó a oídos del mismísimo rey del infierno, el cual sintió curiosidad de conocer a un ser tan despreciable y malvado. Una noche, en una taberna, el diablo se presentó ante Jack para reclamar su alma. Jack, que nunca perdía la calma,
pidió un último deseo antes de partir. Déjame beber una vez más. El diablo aceptó. Una copa se volvieron 2, 3 y 4. Cuando llegó la hora de pagar, Jack no tenía con qué pagar. No tenía dinero. Entonces convenció al diablo, tan mágico que era, de convertirse en una moneda. El diablo accedió y se transformó en una pieza brillante. Pero en lugar de pagar, Jack guardó la moneda en su bolsillo, donde llevaba una cruz de plata. La cruz atrapó al diablo, que no podía escapar de su forma de moneda. Jack solo lo liberó tras hacerlo jurar que no se llevaría su alma al infierno durante 10 años. Pasó el tiempo y el diablo volvió para llevárselo. Jack, siempre ingenioso, le pidió otro favor. Antes de irnos, ¿podrías subirte a ese árbol y alcanzarme una manzana? El diablo accedió, pero mientras subía, Jack talló una cruz en el tronco y el demonio se quedó atrapado una vez más, sin poder bajar. Desesperado, el diablo prometió no volver a reclamar nunca más el alma de Jack. Solo así, Jack lo liberó. Los años pasaron y finalmente Jack murió. Pero cuando llegó a las puertas del cielo, ¡sorpresa! San Pedro le negó la entrada. Había sido un hombre tan egoísta, mentiroso, borracho, que era indigno de entrar en el paraíso. Entonces Jack bajó al infierno, pero allí también fue rechazado. El diablo, que aún recordaba todos sus engaños y que además le había hecho una promesa, le cerró la puerta. ¿A dónde voy entonces? Está todo oscuro, protestó Jack. Regresa a tu camino, alma perdida, y busca la luz tú mismo, respondió el diablo, burlándose. Ja, 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 ja. Bueno, no sé, mejor sin efectos. Aún así, como burla cruel, el demonio le arrojó un carbón encendido del infierno. Jack lo colocó dentro de un nabo hueco, un vegetal común en Irlanda para el que no sabe de cultura, y lo usó como linterna para vagar sin rumbo. Desde entonces, condenado a caminar entre el mundo de los vivos y los muertos, fue conocido como Jack of the Lantern. La gente de Irlanda y Escocia, temerosa que el espíritu de Jack los visitara en la noche, empezó a tallar rostros horribles en los nabos y remolachas, colocándoles velas adentro para alejarlo. Cuando los inmigrantes europeos llevaron la tradición a América, descubrieron que allí abundaban las calabazas, más grandes y fáciles de tallar que los nabos. Desde entonces, las calabazas se convirtieron en el símbolo de las linternas de Halloween. Y como puedes ver, esta es la historia completa de Halloween. Y además aprendimos bastante de inglés. No sé ustedes, pero yo disfruté mucho al hacer este episodio. Espero que ustedes también disfrutaran al verlo. Ya por último, pero no menos importante, recuerden que si desean apoyar el canal, en la descripción estará el link de propinas por PayPal. Cualquier contribución nos ayudará a mejorar y mantener el canal, además de seguir compartiendo todo este tipo de contenido. No olvides compartir con esa persona a la que creas le pueda ser de utilidad y por supuesto suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Feliz Halloween a todos y sigan explorando el mundo del inglés con entusiasmo.